El acaudalado empresario fingió dormir para poner a prueba a la hija de su empleada. Pero lo que presenció lo dejó completamente atónito. Era un martes de cielo nublado y un calor sofocante. De esos días en los que el aire parece estancado, como si una gran revelación estuviera a punto de ocurrir, pero nadie lo supiera todavía. En el inmenso hogar de Rogelio Bárcenas, un hombre de 38 años con una fortuna que le permitiría vivir cómodamente por 3 vidas. La tensión era palpable, aunque nadie se atrevía a mencionarla. Rogelio estaba en su despacho. Un cuarto ostentoso con muebles de madera oscura, una alfombra mullida, un bar con licores finos y una ventana enorme que daba al cuidado jardín. Justo en el centro de su imponente escritorio, se encontraba un reloj de pulsera de valor incalculable, una pieza única de colección con detalles de platino y oro, tasada en más de 1.000.000 de pesos. Aunque nadie sabía su valor exacto, todos en la casa entendían que si por algún motivo ese reloj desaparecía, las consecuencias serían irreparables. Rogelio no estaba allí por accidente, ni se había quedado dormido por el calor. Lo hizo con un propósito claro. Quería probar a Julia, su empleada de 34 años, una mujer reservada, puntual y trabajadora que se había quedado viuda 3 años atrás y que llevaba una vida difícil sin quejarse. Julia tenía una hija de 9 años, a quien la mayoría de la gente en la mansión no conocía, ya que nunca la llevaba al trabajo. Pero ese día fue diferente. La niñera se enfermó de improviso. Su vecina no estaba disponible, y no le quedó más opción que llevar a la pequeña con ella. Rogelio no se inmutó al ver a la niña en la sala de su casa. Solo la saludó con una sonrisa forzada, y le indicó a Julia que no se alejara de su vista. La idea de esta prueba no surgió de la nada. Fue sembrada por su esposa Vanessa, una mujer siempre impecable, de mirada calculadora y uñas afiladas como garras. Ella había llegado un día al despacho de Rogelio llorando, afirmando que su collar favorito, una joya de diamantes heredada de su madre, había desaparecido. Afirmó que lo había dejado en su tocador, y con un tono insinuante, murmuró que la única persona que entraba a la habitación era Julia. El veneno de la duda quedó flotando en el aire. Al principio Rogelio no reaccionó. Amaba a su esposa, o al menos eso creía, aunque su relación se había deteriorado. Discutían con frecuencia y dormían en habitaciones separadas desde hacía meses. Él estaba harto de sus exigencias, y ella lo veía como un estorbo. Pero aún así, la escuchó y comenzó a observar a Julia con más atención. Le resultaba extraño que una mujer con tan pocos recursos nunca se quejara, no pidiera un aumento, no cometiera un solo error. Su perfección le resultaba sospechosa. Por eso la prueba. Por eso fingió dormir en su oficina con el valioso reloj en el escritorio, con la puerta entreabierta. Se recostó en la silla con los ojos entreabiertos, listo para observar sin ser visto. Julia entró a limpiar, como de costumbre, con un trapo y un balde, sin hacer ruido. Su hija Camila la seguía, en silencio, con los ojos como platos, observando todo como si estuviera en un museo. Jamás había estado en un lugar tan majestuoso. Los cuadros en las paredes, los floreros gigantes, las alfombras gruesas y las lámparas de cristal la impresionaron. Julia le advirtió que no tocara nada y que se quedara sentada en una esquina mientras ella terminaba. La niña obedeció, sentándose junto a una mesa llena de revistas. En ese momento Rogelio contuvo la respiración. Su corazón latía con fuerza. Observó a Julia de reojo mientras ella se acercaba al escritorio. Limpió cuidadosamente, pasando el trapo alrededor del reloj sin tocarlo. Luego se alejó un poco, volvió a acercarse. Levantó un portaplumas, limpió debajo y lo regresó a su lugar. El reloj permaneció intacto. Rogelio no podía creer lo que veía. Julia ni siquiera lo miró. Era como si supiera que él estaba allí, pero no le importara en absoluto. Terminó su labor, recogió sus cosas, le hizo una señal a Camila, y se dirigieron a la siguiente habitación. Rogelio no se movió por varios minutos. Sentía una extraña mezcla de alivio y vergüenza. No había visto nada sospechoso. Pero justo cuando se disponía a levantarse, escuchó una voz en la planta baja. No era la de Julia, era la de su esposa, Vanessa. Estaba hablando por teléfono, sin saber que la niña se había quedado en la sala. Su voz era clara, sin rastro de miedo. Dijo algo que le heló la sangre a Rogelio. No te preocupes, el collar lo escondí yo. El idiota ni cuenta se va a dar. Y luego bajó la voz y continuó. Y la sirvienta, si abre la boca, nadie le va a creer. Ya sabes cómo son, se asustan fácilmente. Todo saldrá perfecto. Pronto firmará los papeles y tú y yo tendremos todo. Camila, que había bajado a la cocina por un vaso de jugo sin avisar, se quedó petrificada detrás del sofá.
No se atrevió a moverse, tragó saliva. Entendió cada palabra, aunque no captó el significado completo. Solo supo que su madre no era la ladrona y que la esposa de su jefe estaba mintiendo. Corrió escaleras arriba sin hacer ruido, con los ojos desorbitados y la cara pálida. Encontró a su mamá en el cuarto de los jarrones. La jaló del delantal y le dijo que necesitaba hablar con ella. Julia pensó que era una travesura, pero al ver la expresión de su hija, se agachó. Camila le contó todo, palabra por palabra. Julia sintió que el mundo se le venía encima. No podía respirar. No sabía si creerle, si había escuchado mal, si era una broma de mal gusto. Pero Camila no mentía. Julia la conocía. Su hija no inventaba cosas. Y lo que había dicho coincidía con las sospechas que ella misma había tenido en los últimos días. Algo andaba mal en esa casa, muy mal. Ese día, Julia terminó su trabajo como si nada. Sonrió, saludó, recogió sus cosas y, cuando tuvo la oportunidad, llamó a la puerta del despacho del patrón. Él la miró con naturalidad, pero en sus ojos había algo diferente. Algo que ninguno de los dos esperaba, y ahí todo empezó a cambiar. Camila nunca había estado en un lugar así. Desde que cruzaron el portón principal, todo le parecía sacado de una película. La entrada era tan enorme que pensó que su casa entera cabría allí. Los árboles perfectamente podados, las flores acomodadas como si alguien las peinara cada día. Caminaba pegada a su mamá, agarrada de su ropa, con los ojos bien abiertos. Julia no quería llevarla, pero no le había quedado más opción. Esa mañana todo se complicó. La señora que cuidaba a la niña se enfermó y su vecina no podía recibirla. Rogelio había mencionado alguna vez que, en caso de emergencia, podía llevarla. No era algo común. A nadie le gustaba que los empleados llevaran a sus hijos. Pero ese día fue distinto. La niña se quedaría en silencio. Se portaría bien y no molestaría a nadie. Al entrar en la casa, Camila se quedó parada en la entrada mirando todo. Una escalera majestuosa, un candelabro de cristal y cuadros extraños en las paredes. No entendía lo que pintaban, pero eran coloridos. Julia le apretó la mano y le dijo que se quedara en la sala. Que no se moviera, que leyera algo si quería, que no tocara nada. Camila obedeció, como siempre lo hacía. Sabía que su mamá trabajaba duro y que una sola travesura podría meterlas en un gran problema. Julia comenzó a limpiar. Se movía rápido pero con cuidado. Conocía cada rincón de la casa. Qué jarrón no tocar y cuál sacudir con un paño especial. Mientras tanto, Camila hojeaba una aburrida revista de decoración, pero sus oídos estaban atentos. De pronto escuchó pasos que bajaban por las escaleras. Se asomó sin hacer ruido. Era Vanessa, la esposa del patrón. Llevaba unas gafas de sol grandes y una bata de seda. Hablaba en voz alta por teléfono, sin importarle que la escucharan. Dijo algo sobre una cita que tenía más tarde y que no tardaría mucho. Luego fue a la cocina, pidió un café, se quejó del servicio y volvió a subir. Camila sintió un poco de miedo. Esa señora no le gustaba. Su mirada era fría, su tono de voz seco. Parecía estar siempre de mal humor. Como si todo lo que la rodeaba le molestara. En cuanto Vanessa desapareció por las escaleras, Camila se sentó de nuevo, pero una curiosidad extraña la hizo levantarse. Se levantó sin hacer ruido y subió los primeros escalones con cuidado. No tenía permiso, pero solo quería ver. Fue entonces cuando escuchó la voz de la señora Vanessa, en una habitación del segundo piso. Esta vez no era una llamada trivial, sonaba diferente. Había algo inusual en su tono. Camila se quedó quieta al pie de la escalera y solo escuchó. La puerta estaba entreabierta y se podía oír casi todo. La voz de Vanessa sonaba fuerte, con enojo, con determinación. No seas impaciente. Ya te dije que todo está bajo control. Él no sospecha nada. El collar está guardado en la caja negra, la que está en el fondo del closet, donde guarda las escrituras. Nadie va a buscar ahí. Y la muchacha, pobrecita, ni se imagina lo que le espera. En cualquier momento le encuentran algo y se acabó. Camila tragó saliva. Su corazón empezó a latir más rápido. Luego, escuchó otra frase que la dejó helada. El reloj ese que tiene en la oficina lo va a dejar sobre el escritorio. Es la forma de comprobar si la sirvienta se lo roba. Si lo hace, tenemos la excusa perfecta para despedirla. Si no, buscaremos otra forma. Lo importante es que él firme antes de que se entere de todo. Camila sintió un escalofrío. Quiso bajar corriendo, pero se agachó primero. Cuando estaba a punto de dar el primer paso, Vanessa salió del cuarto. Cerró la puerta sin notar que alguien la había estado espiando, y bajó con el teléfono en la mano, dirigiéndose al jardín. Camila esperó unos segundos. Bajó corriendo y fue directo con su mamá. Julia estaba limpiando sillas en el comedor. Camila le jaló el suéter con fuerza. Julia se agachó de inmediato, preocupada, y le preguntó si estaba bien. Camila le dijo que sí,
pero que tenía que decirle algo importante. Julia, confundida, pensó que era una pataleta, pero la vio tan nerviosa que dejó todo y la llevó a la parte de atrás, cerca del cuarto de lavado. Ahí, lejos de los demás, la niña le contó lo que había escuchado. Julia no sabía cómo reaccionar. Le temblaban las piernas. Miraba a su hija, que hablaba con una seriedad que no se esperaba de una niña. Camila no lloraba, no se veía confundida. Solo hablaba con claridad, como si supiera que era su deber hacerlo. Julia quiso pensar que su hija había malentendido, pero no. Todo coincidía. El collar, la desconfianza, el reloj sobre el escritorio. Era demasiada coincidencia para ser una invención. Julia no era tonta. Sabía que si armaba un escándalo, nadie le creería. La despedirían de inmediato y ¿quién la contrataría después? Pero no podía quedarse callada. No, si era verdad. No, si estaban usando a su hija como testigo de algo tan terrible. Así que tomó una decisión. No diría nada todavía, pero tampoco se quedaría de brazos cruzados. Tenía que pensar bien qué hacer. Le pidió a Camila que no hablara de eso con nadie. Que por ahora harían como si no supieran nada. Camila obedeció. La niña entendía que era algo serio y, aunque estaba asustada, confió en su mamá. El resto del día transcurrió con lentitud. Julia siguió limpiando. Camila se quedó en una esquina, más callada que nunca. No preguntó nada, no pidió nada, no se movió de su lugar. La señora Vanessa salió más tarde. Rogelio seguía en su oficina. Cuando Julia pasó de nuevo por allí, notó algo raro. El reloj seguía en el mismo lugar, pero ahora ella sabía por qué estaba allí. Ya no era casualidad. Esa noche, cuando llegaron a casa, Julia puso a su hija a dormir y se sentó en la cocina con una taza de café frío. Miraba la pared sin verla. Tenía que tomar una decisión. ¿Le contaría al patrón lo que su hija había escuchado? ¿Se arriesgaría a que él pensara que todo era un invento y la despidiera? ¿O no diría nada y ellos seguirían con su plan? ¿Y si le hacían daño a alguien? Julia no pudo dormir. Sabía que a la mañana siguiente tenía que hablar y que lo que dijera podría cambiarlo todo. Camila, por su parte, tampoco concilió el sueño. Sentía un nudo en el estómago, como cuando uno sabe que hizo algo importante, pero no está seguro de lo que pasará después. Sabía que había hecho bien en contarle a su mamá, pero ahora tenía miedo. No por ella, sino por su mamá. Sabía que los adultos no siempre creen a los niños, y que a veces la verdad no es suficiente. Julia se quedó sentada en la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos. Pensaba una y otra vez en lo que su hija le había contado. No dudaba de ella. Sabía que Camila era una niña seria, observadora y inteligente, pero también sabía que lo que había escuchado era peligroso. No era un chisme, era una confesión. Y si todo era cierto, entonces la señora Vanessa estaba usando su poder para destruirla sin razón. Julia intentó pensar en lo que podía hacer. Hablar directamente con el patrón era una opción. Pero ¿y si él también estaba implicado? ¿Y si se lo tomaba a mal? Podía creer que ella estaba manipulando a su hija para limpiar su nombre. Todo podía salir mal. Ya no sabía en quién confiar. Lo único que tenía claro era que no podía quedarse callada. A la mañana siguiente se levantó antes del amanecer. Preparó el desayuno para Camila y la llevó a la escuela. En el camino, la niña solo le preguntó una vez si todo iba a estar bien. Julia le contestó que sí, aunque por dentro no estaba segura de nada. Después fue directo a la casa del patrón. Le dolía la cabeza por no haber dormido, pero no importaba. Esa mañana enfrentaría lo que fuera. Cuando llegó a la mansión, Rogelio ya estaba en su oficina, aparentemente tranquilo, pero con una mirada diferente. Julia sabía que él estaba jugando su propio juego. No confiaba del todo en nadie. A ella la trató con la misma cortesía de siempre, pero con más frialdad. Le dijo que limpiara la planta alta primero y que no se preocupara por el despacho. Ella solo asintió con la mirada baja. Mientras limpiaba los cuartos, Julia sintió algo extraño. Como si la casa la estuviera observando. Como si en cualquier momento algo fuera a explotar. Todo estaba en silencio. Ni siquiera la señora Vanessa había bajado aún. Era raro porque siempre salía temprano a sus diligencias. Camila, por su parte, seguía en la escuela, pero su mente estaba en la mansión. No podía concentrarse. Mientras la maestra hablaba, dibujaba en su cuaderno una casa con ventanas grandes y una mujer con una bata blanca junto a un teléfono. Quería olvidar, pero no podía. Más tarde, Julia bajó a la cocina y escuchó que el patrón hablaba por teléfono. Daba instrucciones claras en voz baja, pero firme. Mencionaba algo sobre revisar movimientos bancarios y pedir copias de documentos. Ella no entendía todo, pero sí entendió que él ya estaba investigando. Eso la tranquilizó un poco, aunque también la puso nerviosa. Si él se estaba moviendo, entonces no era la única que sospechaba.
pero también significaba que las cosas podían escalar muy rápido. Fue a la hora del almuerzo que todo empezó a tomar otro rumbo. Julia fue llamada al despacho. Rogelio la esperaba sentado, con los brazos cruzados y la mirada seria. Le pidió que cerrara la puerta. Ella lo hizo. El corazón le latía tan fuerte que sentía que la iban a escuchar desde la entrada. Rogelio le preguntó si tenía algo que decirle. Ella dudó, miró al suelo, luego lo miró a él y habló. Le contó todo, con la voz temblorosa. Pero Clara le dijo que Camila, sin querer, había escuchado a la señora Vanessa hablando con alguien por teléfono, que había mencionado el collar, el reloj y el plan para despedirla. Le dijo que su hija estaba segura de lo que había oído. Rogelio no reaccionó de inmediato, solo se quedó viéndola fijamente. Luego se levantó y le preguntó por qué no le había dicho antes. Julia respondió que tuvo miedo, que no sabía si le iba a creer, que no quería perder su trabajo, pero que no podía quedarse con eso. Hubo un silencio incómodo. Luego Rogelio le dijo que se fuera, que necesitaba pensar. Julia salió con el estómago revuelto. Sentía que todo podía desmoronarse en cualquier momento. Ya había hecho su parte. Ahora solo quedaba esperar. Esa noche, después de recoger a Camila de la escuela, Julia la abrazó más fuerte de lo normal. Le dijo que estaba orgullosa de ella, que había hecho lo correcto. Camila sonrió tímidamente. No necesitaba muchas palabras, solo saber que su mamá estaba bien. Pero lo que ninguna de las dos sabía era que en ese momento, en la otra parte de la ciudad, Vanessa estaba en un restaurante con el hombre con el que hablaba por teléfono. No era un amigo, era su amante, un tipo elegante y con una sonrisa falsa. En la mesa hablaban del plan, del dinero, de lo cerca que estaban de lograrlo. Vanessa le decía que su esposo no sospechaba nada, que pronto firmaría los papeles del nuevo contrato y que después de eso, todo sería suyo. Pero ella tampoco sabía que ya la estaban siguiendo, que ya alguien había tomado fotos y que esa conversación estaba siendo grabada. Porque cuando las verdades caen en oídos pequeños pueden parecer insignificantes, pero a veces son justo lo que se necesita para derrumbar algo grande. Esa noche Rogelio no cenó, no encendió la televisión, no revisó el celular. Se quedó en su oficina, solo, con la cabeza dando vueltas. No sabía qué pensar. Tenía frente a él dos versiones completamente diferentes de la misma historia. Por un lado, su esposa, con la que llevaba más de 10 años, lo había mirado a los ojos y le había dicho, sin dudar, que le habían robado su collar y que sospechaba de la empleada. Por otro lado, tenía a Julia, una mujer que se había ganado la confianza de todos. Nunca pidió nada, nunca faltó, nunca llegó tarde. Lo que más le hacía ruido a Rogelio no era solo la historia de Julia, era el hecho de que no se la había contado de inmediato. Esperó, dudó y eso le daba más peso. Además, estaba el detalle que más lo inquietaba. La niña Camila no tenía por qué inventar algo así. No ganaba nada. Era solo una niña, pero el problema era que todo eso, por más que tuviera sentido, no podía probarse. No tenía grabaciones, no tenía testigos. Solo había palabras. Vanessa, mientras tanto, actuaba como si nada. A la mañana siguiente bajó a desayunar con una bata de seda y un perfume caro. Besó a Rogelio en la mejilla como de costumbre. Pidió jugo natural y se puso a hablar del clima. Él la escuchaba con otra mirada. Ya no era solo su esposa, ahora era una mujer sospechosa. Julia llegó poco después. Saludó con respeto, pero se notaba la tensión en su cara. Había dormido mal otra vez. Su plan era mantenerse en calma, trabajar con normalidad. Si el patrón le creía, bien. Si no, al menos demostraría que no tenía nada que esconder. Pero esa calma no duraría mucho. A las 11 Vanessa la mandó llamar. La esperaba en su habitación. Julia subió con el corazón en la garganta. Al llegar la señora estaba sentada frente al espejo. ¿Tú moviste algo en el closet?, preguntó sin voltear a verla. No, señora, respondió Julia con firmeza. ¿Estás segura? Sí. Vanessa se levantó, caminó hasta el closet. Abrió una cajita negra y sacó algo que brillaba. Era el collar. Lo sostuvo en el aire como una bandera de guerra. Apareció. Qué coincidencia, ¿no crees? Julia no contestó. Estaba en la caja donde están las cosas del señor. Nadie toca esa caja, excepto él y tú cuando limpias. Julia se armó de valor. Yo no lo puse ahí, señora. Ni siquiera sabía que esa caja existía. Vanessa la miró fijamente por un largo rato. Luego sonrió con una burla falsa. ¿Y tú crees que alguien va a creerle a una empleada o a una niña de 9 años? Fue un golpe directo. Julia sintió que se le aflojaban las piernas. No dijo nada, pero entendió todo en ese momento. Vanessa ya sabía que Camila la había escuchado y lo estaba usando para asustarla. La próxima vez, dijo Vanessa acercándose, ten más cuidado con lo que tu hija escucha.
Es muy feo que los niños se metan en asuntos de adultos. Julia se fue de allí con un nudo en la garganta. Bajó las escaleras temblando por dentro. Pasó junto al despacho y Rogelio la vio. No cruzaron palabra. Pero él entendió que algo había pasado, y lo que vio en su cara le confirmó que Julia no mentía. Esa misma tarde, mientras Vanessa salía de la casa, Rogelio mandó a llamar a Julia. Le pidió que entrara con confianza. Ella lo hizo sin saber qué esperar. «Quiero que me cuentes de nuevo todo», le dijo él. «Todo sin saltarte nada». Julia se sentó y le contó todo otra vez. Desde el momento en que Camila la jaló del delantal hasta la conversación exacta que la niña repitió. Le habló de cómo ella dudó al principio, de cómo decidió confiar en su hija, de lo que sintió cuando la señora la enfrentó en la habitación. Rogelio la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, él se levantó, fue a un librero, sacó una carpeta y se la mostró. Eran extractos bancarios, movimientos extraños, compras que él no había autorizado, joyas, cenas caras, viajes. «No tengo pruebas todavía de que Vanessa me esté robando, pero tengo suficientes dudas», le dijo. «Y ahora con lo que me contaste tú, tengo más razones para investigarla a fondo». Julia lo miró con respeto pero también con miedo. «No quiero causarle problemas, señor. Solo quiero que se sepa la verdad. La verdad es que tú no hiciste nada malo y tu hija fue valiente al contártelo». Ahí mismo Rogelio tomó una decisión. Le pidió a Julia que por unos días no fuera a trabajar, que se quedara en casa con su hija, que le seguiría pagando su sueldo, pero que necesitaba que se mantuviera alejada, mientras él ponía en marcha lo que tenía en mente. Julia no entendía bien, pero aceptó. Antes de irse, él la detuvo. «Una última cosa, Julia. Si esto sale como creo que va a salir, tú y tu hija no van a tener que preocuparse nunca más por nada». Ella no supo qué contestar. Solo bajó la cabeza, agradeció y se fue. Pero mientras Julia se alejaba, Vanessa regresaba a la casa sin saber que ya alguien la había empezado a vigilar. Las cosas estaban a punto de explotar y cuando explotaran, todos tendrían que responder por lo que sabían. Rogelio no era un hombre que se dejara llevar por los sentimientos. Siempre calculaba, siempre pensaba antes de actuar. Había hecho su fortuna a base de decisiones frías. Pero esa tarde, después de hablar con Julia, después de ver la carpeta con los movimientos bancarios, que no recordaba haber aprobado, sintió que el piso se le movía. No era solo la posibilidad de que Vanessa lo estuviera robando, era algo más profundo. Era la sensación de haber vivido engañado, de haber dormido cada noche con una persona que tal vez nunca fue quien decía ser. Esa noche no pudo quedarse en la casa. Salió sin decir a dónde iba. Le pidió al chofer que lo dejara en un hotel discreto. Apagó el celular, pidió una habitación con vista a la ciudad y se sentó en la orilla de la cama. Tenía mil cosas en la cabeza. La mirada de Julia, el tono de voz de su esposa, las compras que nunca autorizó, las salidas misteriosas. Todo empezaba a tener un sentido horrible. Durante años, Rogelio había creído que tenía el control de todo, que su dinero lo protegía de cualquier traición. Pero ahora, sentado en ese cuarto de hotel, entendía que no era así, que lo estaban usando. Se sirvió un whisky sin hielo. Le temblaba la mano. Se acercó a la ventana y miró las luces de la ciudad. Esa noche no pensó, solo recordó. Vanessa llorando, gritándole, alejándose poco a poco, volviéndose más distante, más fría. Y él creyendo que solo era una mala racha, volvió a sentarse. Encendió el celular y buscó en sus notas. Tenía guardado un número de un investigador privado que una vez contrató para un asunto de negocios. Dudó un par de segundos, luego marcó. «Aló, necesito que sigas a alguien», dijo Rogelio sin rodeos. «Es mi esposa». El hombre no preguntó nada, solo pidió detalles, fechas, rutinas. Rogelio lo tenía todo, le mandó la información y colgó. Después, por primera vez en mucho tiempo, se permitió cerrar los ojos sin pensar en el día siguiente. No durmió, pero al menos descansó. A la mañana siguiente Vanessa despertó sola. No se preocupó, sabía que su esposo se había ido temprano. Bajó a desayunar y notó que Julia no estaba. La cocinera le dijo que no vendría por unos días. Vanessa se sintió aliviada. Menos testigos, menos ojos. En su mente, todo seguía bajo control. Ya había sembrado la duda. Ya había puesto el reloj sobre el escritorio. Ya había empezado el juego. Lo que no sabía era que ya la estaban siguiendo. Ese mismo día, al mediodía, el investigador le mandó las primeras fotos a Rogelio. Eran tomadas desde un coche estacionado frente a un restaurante caro. Ahí estaba ella, con el mismo hombre de las otras veces. Estaban almorzando, hablaban cerca, se tocaban la mano por debajo de la mesa. En una foto, él le daba un papel que ella guardaba en su bolso. Antes de entrar al coche, Rogelio vio las imágenes sin mover un músculo.
No se sorprendió, ya lo sabía. Pero verlo así, en fotos, era una prueba, una confirmación y también un golpe. Pasó el resto del día encerrado revisando cuentas, llamando discretamente a su abogado, pidiendo información sobre propiedades y fondos. Esa noche volvió a casa. Vanessa lo recibió como si nada. Él dijo que había comido fuera, subió a su oficina y se encerró. Lo primero que hizo fue abrir la caja donde guardaba las escrituras. El lugar donde, según Julia, Camila había dicho que Vanessa escondió el collar. La caja tenía una clave que él mismo había puesto. La abrió y, efectivamente, ahí estaba. Una cajita negra al fondo entre papeles y sobres. La abrió y, en medio de un pequeño cojín rojo, estaba el collar. Se quedó mirándolo por varios minutos. No solo porque ahí estaba la prueba, sino porque lo reconoció. Ese collar no era una herencia de la madre de Vanessa, como ella decía. Era uno que él mismo le había comprado. Hacía años y que ella había dicho que no le gustaba. Ahora lo usaba para culpar a alguien más. Sintió un escalofrío. Guardó el collar, cerró la caja, se sentó y entendió que no había vuelta atrás. Su matrimonio no era real. Lo estaban usando. Lo querían destruir. Pero también supo algo más. No iba a dejar que lo hicieran pedazos sin pelear. Si su esposa pensaba que él era tonto, estaba a punto de llevarse la sorpresa de su vida. Rogelio bajó a desayunar con cara tranquila, pero por dentro ya no era el mismo. Había pasado la noche entera revisando documentos, fotos y sobre todo pensando. No quería mostrarse alterado. Todavía no. Tenía que jugar bien sus cartas. Si Vanessa se daba cuenta de que él sabía algo, podía adelantar su jugada, y eso no le convenía. La quería agarrar desprevenida, justo como ella pensaba hacer con él. Vanessa ya estaba sentada en la terraza desayunando. Traía unas gafas de sol grandes y un vestido de tirantes. Parecía una modelo en descanso, no una esposa preocupada por el matrimonio. «Buenos días», dijo ella. «Buenos días», respondió él. Por fuera la escena era perfecta. Parecían una pareja normal. Hablaban del clima, pero por dentro cada palabra estaba cargada de tensión. «Hoy tengo cita en el spa a las 12», dijo ella. «Después voy a comer con Mariana». «¿Te acuerdas de Mariana? La del gimnasio». «Claro, la que se operó la nariz el año pasado», respondió Rogelio con una sonrisa suave. Ella se rió, sorprendida de que se acordara. «¿Tú estás bien?» «Te he notado raro estos días», preguntó fingiendo preocupación. «Solo he dormido poco, mucho trabajo». «Pues cuídate, no vayas a enfermarte», le dijo mientras le ponía una mano en el brazo. «Me daría algo si te pasa algo, Rogelio». Él solo asintió. No dijo más. Por dentro le hervía la sangre. Sabía que esa preocupación era teatro. Después del desayuno, subió a su oficina y marcó al investigador. Le pidió que ese día siguiera al amante, no a Vanessa. Quería saber quién era ese hombre, a qué se dedicaba. Necesitaba saberlo todo. Ese tipo no solo estaba metido con su esposa, estaba metido con su dinero, y eso era lo que más le molestaba. Mientras tanto, Vanessa llegó al spa como si nada. Habló por teléfono con el hombre del restaurante y le dijo que todo iba perfecto, que Rogelio estaba más tranquilo que nunca, que solo faltaban un par de semanas más. Él le respondió que no se tardara, que no confiaba mucho en Julia. Vanessa le dijo que Julia ya no estaba trabajando. Lo que ninguno de los dos sabía era que ya había otra persona enterada del engaño, el abogado de Rogelio. A escondidas, Rogelio le había enviado las pruebas. El abogado le había dicho, «Esto ya es suficiente para empezar. Pero si quieres acabarla, necesitamos más. Un audio, una confesión, algo que no se pueda negar». Esa frase se le quedó grabada a Rogelio todo el día. Necesitaban más. Y justo ahí entró una llamada. Era Julia. «Señor, disculpe que lo moleste. Solo quería avisarle que mi hija, ella sigue recordando cosas. Me contó algo nuevo». «¿Qué cosas?» «Dice que escuchó un nombre, el de un banco y algo de una transferencia». Rogelio se enderezó en la silla. «¿Estás segura?» «Ella lo tiene anotado. Lo escribió en su cuaderno. Decía Bancomext, lo manda el lunes. Que Rogelio no sepa». Eso era oro puro. Esa misma tarde, Rogelio fue directo al banco. No a cualquiera, sino al gerente que llevaba años trabajando con él. Le pidió que revisara si alguien había intentado abrir una cuenta en su nombre o hacer alguna transferencia. El gerente dudó, pero accedió. Cuando regresó traía cara de preocupación. «Señor Bárcenas, sí hubo un intento. Alguien pidió transferir parte de su fideicomiso a una cuenta en Suiza. Pero como la firma no coincidía al 100%, lo detuvimos para confirmar con usted». Rogelio no dijo nada, solo pidió una copia del documento. Al verlo, reconoció la letra. Era de Vanessa. Había copiado su firma, pero no era idéntica. Lo suficientemente parecida para engañar a un despistado, pero no a un banco serio.
Con eso ya no había duda. Vanessa no solo lo estaba engañando con otro, lo estaba robando y quería vaciarle la cuenta. Volvió a su casa esa noche, como siempre, se bañó, cenó ligero y subió a dormir. Vanessa ya estaba acostada. ¿Quieres ver conmigo?, le preguntó. No, estoy cansado, respondió él. Apagó la luz y se acostó. Mientras ella se reía con una escena de la serie, él ya había empezado a imaginar cómo iba a exponerla. No solo quería divorciarse, quería dejar claro ante todos quién era ella. Y ya tenía el plan para hacerlo. La mañana arrancó con sol fuerte. Vanessa se había ido temprano. A él eso le dio risa por dentro. Ella creía que todavía podía venderle cuentos, pero ya no. Rogelio se quedó solo en el comedor dándole vueltas al café. No podía quitarse de la cabeza lo que había descubierto. Si eso hubiera pasado 2 días antes, tal vez se lo habría creído, pero ahora ya no. Y necesitaba más pruebas. Fue entonces que recibió una llamada que no esperaba. Disculpe, ¿hablo con el señor Bárcenas? Sí, él habla. Mi nombre es Eloy, señor. Fui jardinero en su casa. Hace unos meses me corrieron, pero necesito hablar con usted. Es sobre su esposa. Rogelio se quedó callado. No conocía a ningún Eloy, pero sí recordaba que hacía unos meses, uno de los jardineros fue despedido por un supuesto robo. ¿Qué quiere decirme? No, por teléfono. ¿Puedo verlo? Lo que sé es serio. A Rogelio no le gustaba encontrarse con extraños, pero algo en la voz de ese tipo lo hizo dudar. Se notaba nervioso, pero no parecía estar inventando. Le dio una dirección de una cafetería. Cuando llegó, Eloy ya estaba ahí. Gracias por venir, patrón, dijo. No pensé que sí me fuera a tomar la llamada. Dime lo que tengas que decirme, y si estás inventando algo para sacarme dinero, aquí se acaba todo. No, señor, no quiero su dinero. Solo sentí que debía hablar. Eloy se acomodó en la silla, tomó aire. Yo trabajé en su casa casi 3 años. Pero hace como 6 meses empecé a notar cosas raras. La señora Vanessa empezó a tener visitas, pero no entraban por la puerta principal. Venían por la parte trasera. Rogelio entrecerró los ojos. Al principio pensé que era una amiga, pero un día vi claramente a un hombre alto, flaco, con saco. La señora lo recibió en bata, lo abrazó. Luego cerraron la puerta. Después lo vi otras veces. ¿Por qué no dijiste nada? Porque me daba miedo. Pero un día me descubrieron. Creo que ella se dio cuenta de que los vi y a la semana siguiente me acusaron de robo. Rogelio apretó los dientes. Eso sí lo recordaba. ¿Y por qué hablas hasta ahora? Porque no sé, patrón, uno tiene conciencia. Me siento culpable por no haber dicho nada antes. Además, vi a ese hombre hace poco afuera de un restaurante. Iba con la señora otra vez. Se abrazaban como si fueran pareja. Rogelio sacó su celular. Mostró una de las fotos que el investigador le había mandado. Eloy la miró y asintió. Es ese mismo el que iba a la casa. Eso fue suficiente para Rogelio. ¿Tienes algo más? Sí, hay una cosa más. En una ocasión escuché que hablaban de una propiedad que iban a pasar a otro nombre. Ella le dijo al tipo que usted no sospechaba nada y que con su firma falsa podían hacer lo que quisieran. Rogelio le agradeció. Le pidió su número y le dijo que si alguna vez necesitaba trabajo lo buscara directamente. Esa tarde Rogelio regresó a su casa más decidido que nunca. Lo de hoy era la pieza que le faltaba. Ya no había forma de negar nada. Era una traición emocional, legal y económica. Al llegar, Vanessa estaba en el estudio. Él sonrió. Bien, muy bien. Y en su cabeza ya estaba el siguiente paso. Necesitaba una grabación, algo que no dejara duda. Y para eso, necesitaba un plan. Esa noche, Rogelio no cenó en casa. Le dijo a Vanessa que tenía una reunión con unos socios. Lo que tenía era un encuentro con su abogado. Llevaba una carpeta llena de copias, fotos y anotaciones. El abogado, un tipo de confianza, se quedó en silencio después de revisar todo. Esto ya no es solo un lío matrimonial, Rogelio. Esto es fraude. Si hacemos eso ahora, ellos pueden esconder pruebas. Lo ideal sería agarrarlos con las manos en la masa, una grabación. Rogelio se quedó callado. Entonces hay que hacer que hablen. Acomodé lugar. Yo tengo un contacto que puede ayudarte con eso. Te instala micrófonos en lugares estratégicos. En el carro se siente más segura ahí. Perfecto. Mientras eso se organizaba, Vanessa se reunía con su amante en un estacionamiento subterráneo. Hablaban con prisa. Ya lo firmó. Todavía no, pero está a punto. Una vez que firme, yo hago la transferencia. El gerente ya no molesta. Le di un regalo para que se haga de la vista gorda. Vanessa, no podemos seguir esperando. Si esto no se cierra esta semana, yo me salgo del plan. Ya me vieron una vez el jardinero, ¿te acuerdas? ¿Y qué tal que él ya habló? No va a hablar. Le dimos cuello hace meses. Pero Vanessa se equivocaba. Al día siguiente,
Rogelio recibió un mensaje de voz del investigador privado. Señor, ya se instalaron los micrófonos. Uno en la camioneta de la señora y otro en el florero del baño principal, justo donde suelen hablar por teléfono. Ahora solo quedaba esperar. Ese mismo día, Vanessa entró a la oficina de Rogelio con una hoja en la mano. Mi amor, ¿puedes firmar esto cuando tengas un minuto? ¿Qué es? Lo del seguro de la casa nueva. Rogelio tomó el papel. No era del seguro. Era una autorización para que ella pudiera hacer movimientos en una cuenta conjunta. La miró. ¿Por qué me estás dando esto ahora? Porque justo vi los papeles y me acordé. No, no lo hiciste. No voy a firmar nada hoy. Vanessa salió de la oficina. Sabía que algo pasaba. Esa noche, el micrófono del carro grabó la primera conversación fuerte. Vanessa y su amante discutían. Ya, mañana lo intento otra vez. Pero te aviso, si esto sale mal nos vamos los dos al hoyo. El audio fue claro. No necesitaban más. Ahí estaba la prueba. Intento de fraude. Confirmación de que buscaban que él firmara con engaños y una amenaza directa. Al día siguiente, Rogelio se quedó en casa revisando los audios con su abogado. Después de escucharlos, el plan se terminó de armar. Iban a preparar una trampa. Los días siguientes, todo en la casa pareció seguir igual. Pero Rogelio ya no era el mismo. Él la escuchaba sin interrumpirla. Observaba sus movimientos. Desde que tenía los audios grabados, Rogelio entendió que ya no tenía que pelear con palabras. Ahora todo lo que hacía tenía un objetivo: empujarla hacia la trampa, hacerla sentir confiada. Porque lo peor para una persona que cree tener poder es cuando ese poder se le escapa sin que lo note. Una mañana, Rogelio fingió que salía a una junta importante. Se despidió de Vanessa con un beso en la frente. Le dijo que no volvería hasta la noche. Apenas cerró la puerta, Vanessa se fue directo a su cuarto. Ya se fue, hoy es el día. Quedaron de verse en la oficina vieja de Rogelio, una que ya casi no usaba. Era un lugar perfecto para hablar sin ser escuchados. O eso creían. Mientras Vanessa manejaba, una camioneta gris la seguía. Dentro del carro, Vanessa hablaba sola, pero con el celular conectado. Ese idiota no sospecha nada. Ya está todo preparado, solo falta que firme el nuevo poder. Yo le cambio el documento en cuanto me deje el folder en el estudio. Llegaron a la oficina abandonada. ¿Y después qué?, preguntó Vanessa. ¿De verdad vamos a irnos? Claro, en cuanto tengamos el dinero nos vamos del país. Pero la niña, la hija, esa niña escuchó algo. ¿Qué? Una vez mencioné el banco por teléfono. Tal vez me oyó. ¿Y qué vas a hacer? Nada. No le van a creer. ¿Quién le cree a una niña? La conversación fue larga, pero suficiente. Esa noche, Rogelio volvió a casa más tranquilo que nunca. Necesito que me ayudes con unos papeles. Mañana tengo junta con el banco y quiero dejar todo listo. Claro, dijo ella con una sonrisa. Lo veo mañana temprano. Perfecto. Rogelio subió a su cuarto. Sabía que esa noche Vanessa iban a actuar. Él había dejado el documento falso en el folder, uno idéntico al que ella buscaba modificar. Pero lo que no sabía era que el folder tenía una pequeña cámara escondida. A las 3 de la mañana, Vanessa bajó en bata, descalza, con guantes de látex. Entró sin prender la luz. Sacó el folder, cambió los papeles y se fue como si nada. Todo quedó grabado. A la mañana siguiente, Rogelio despertó temprano. ¿Dormiste bien? Perfecto, contestó él. ¿Ya revisaste el folder? Sí, todo está en orden. Ella sonrió, se sintió ganadora. Y ahí fue cuando pasó algo inesperado. Sonó el teléfono de Rogelio. Señor, hay 2 oficiales en la entrada. Déjalos pasar. Vanessa se puso pálida. Minutos después, los oficiales entraron al estudio. Uno saludó a Rogelio y el otro se dirigió directamente a Vanessa. Señora Vanessa de Bárcenas, queda usted formalmente notificada de que será citada para rendir declaración por un presunto intento de fraude patrimonial. Vanessa se quedó paralizada. No lo podía creer. Rogelio no dijo nada, solo se mantuvo firme. Y ahí por fin empezó a caer el castillo de mentiras. Vanessa no entendía nada. Se quedó inmóvil. Su cara cambió de color en segundos. Disculpe, ¿no? ¿Esto es una broma o qué? Señora, lo que usted hizo fue falsificar una firma para intentar mover fondos que no le pertenecen. Y tenemos una grabación donde usted misma admite el plan. ¿Grabación? ¿Qué grabación? Rogelio se acercó. Te escuchamos, Vanessa. A ti y a tu amante en el auto. En la oficina, en esta misma casa. Ella retrocedió un paso. Se tambaleó. No tienes derecho a grabarme. Tengo todo el derecho cuando están planeando robarme. Millones de pesos usando mi nombre. El silencio fue denso. Los oficiales le explicaron que debía presentarse a declarar con su abogado en menos de 48 horas. Vanessa no habló más. Solo se fue. Subió las escaleras lenta. Se cerró en su habitación.
Rogelio se quedó en el estudio. No era alegría lo que sentía, era una mezcla de tristeza, decepción y alivio, porque al final, aunque ya no la amaba como antes, Vanessa había sido su compañera muchos años. Esa noche Rogelio no cenó. Pensó en su vida, en su fortuna, en cómo había dejado pasar señales por años. Y también pensó en Julia. La recordó callada, con la mirada firme protegiendo a su hija. Esa mujer había sido la única con el valor suficiente para decirle la verdad. Al día siguiente decidió llamarla. Julia, necesito verte hoy. ¿Puedes venir con Camila? Sí, claro. Todo bien, todo mejor de lo que esperaba. Julia llegó una hora después con la niña de la mano. Camila traía una diadema de mariposas y un cuaderno de dibujos. Rogelio las recibió en el estudio. Lo que les voy a contar se queda entre nosotros por ahora, pero ustedes merecen saberlo. Rogelio les contó todo. Lo del micrófono, las grabaciones, el intento de fraude. Y al final la miró directo a los ojos. Si no fuera por Camila no me entero de nada. Y si no fuera por ti, no tendría a quien creerle. Así que gracias. A las 2. Julia se quedó sin palabras. Yo solo hice lo que tenía que hacer. Camila, en cambio, soltó una frase que rompió el momento serio. Entonces ya no nos van a correr. Rogelio se rió por primera vez en días. No, Camila, al contrario. Las quiero cerca, las necesito cerca, pero con un trabajo nuevo. Julia lo miró sin entender. Quiero que te encargues de la administración interna de la casa, que no limpies más. Y quiero que Camila tenga todo lo que necesita. Escuela, comida, ropa, todo. Julia negó con la cabeza, emocionada, pero nerviosa. No puedo aceptar tanto, señor. Puedes y debes, porque esto es solo el principio y necesito gente leal cerca. Ella asintió. Camila aplaudió, y mientras eso pasaba, en el segundo piso, Vanessa empacaba en silencio. Sabía que la historia se estaba acabando, pero también sabía algo más. No pensaba irse sola. Ella pasó esa mañana encerrada en su habitación. Lo único que se escuchaba era el sonido de maletas siendo arrastradas. Rogelio no subió, no tocó la puerta. Sabía perfectamente lo que ella estaba haciendo. Lo que no sabía Vanessa era que cada movimiento que hacía seguía siendo monitoreado. En el cuarto de servicio, Julia alistaba a Camila para salir. Hoy iban a conocer la nueva escuela que Rogelio había recomendado. Julia no podía creer que todo estuviera pasando tan rápido. Aún sentía que en cualquier momento le iban a decir: «Fue un error, señora. Usted no pertenece aquí», pero nadie lo decía. Camila, por su parte, estaba feliz. Se sentía valiente, grande. Había visto cómo su mamá pasaba de ser una trabajadora más a alguien importante. Mientras Julia peinaba a la niña frente al espejo, la miró fijamente y le dijo: «Estoy muy orgullosa de ti, Cami». La niña sonrió, bajó la cabeza y se abrazó a su mamá. No hizo falta decir más. A media mañana, Rogelio llamó a Julia a su oficina. Ella llegó puntual con una libreta en la mano. «Julia, necesito que te hagas cargo de unas cosas». «Claro, dígame». «Voy a hacer cambios importantes en la casa. Quiero que organices una reunión con todo el equipo y que seas tú quien dirija eso. Desde hoy eres la encargada general». Julia se quedó sin aire. «Te voy a duplicar el sueldo y quiero que consigas a alguien de tu confianza para ayudarte con las finanzas internas». Julia tragó saliva. Se sentía abrumada, pero fuerte. «Gracias por confiar en mí». «No es confianza, es certeza. Ya no hay dudas». En ese mismo instante, en el segundo piso, Vanessa hablaba con alguien por videollamada. Su amante lucía nervioso. «¿Qué vamos a hacer? Ya no podemos esperarte. Tú no te mueves hasta que yo te diga», dijo ella molesta. «Aún tengo una carta bajo la manga». «¿Cuál?» «Esa niña, la hija de la empleada. Voy a hacer que parezca que ella se aprovechó de la situación, que Julia se metió contigo o con el patrón, o que armó todo por venganza». Colgó, cerró la maleta y bajó por las escaleras. Julia la vio cruzar el recibidor. Vanessa no la miró, pero justo al pasar junto a ella, lanzó una frase al aire. «Disfrútalo mientras te dure». Julia no respondió, solo apretó los labios. Sabía que no podía perder el control, pero en el fondo sentía rabia. Vanessa salió de la casa, pero no fue al juzgado. Fue a una redacción de noticias locales. «Tengo una historia sobre mi esposo, su amante y una niña usada como testigo falsa». El periodista la escuchó con escepticismo. Ella abrió la carpeta, fotos, documentos recortados y una carta escrita a mano. En ella, fingía que Julia había estado teniendo una relación con Rogelio y que la niña había sido entrenada para inventar conversaciones falsas. El periodista prometió revisar el caso, pero al salir de la redacción, uno de los empleados llamó al abogado de Rogelio. La señora Vanessa vino a meter ruido, pero no parece tener pruebas reales. Todo se estaba moviendo más rápido de lo que Vanessa podía controlar.
Esa misma tarde, Rogelio fue informado de lo que intentaba hacer su esposa. No se enojó, solo sonrió y mandó un mensaje a su abogado con 4 palabras: que suelten el video. El video se publicó un jueves por la mañana sin aviso. Apareció en una cuenta anónima con un título que lo decía todo. Mujer planea robarle millones a su esposo con ayuda de su amante. En menos de 2 horas ya se había compartido. No mencionaba nombres, pero las voces eran claras. Se escuchaba a Vanessa, se escuchaba a su amante planeando, diciendo las cantidades, hablando del fideicomiso. Y al final, la frase que hizo estallar todo: cuando firme, tú y yo nos vamos del país. Vanessa se enteró por su teléfono. Estaba en casa de su amiga. Al ver su propia voz diciendo cosas que solo había dicho en privado, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Salió corriendo. Marcó a su amante varias veces. ¿Ya lo viste? ¿Qué hiciste? Te dije que tuvieras cuidado. Esto es tu culpa. ¡Estás loco! Tú eras el que no quería esperar y tú fuiste la que habló de más. Colgó. Vanessa empezó a golpear el volante, furiosa. Por primera vez en su vida se sintió perdida de verdad. El video estaba por todas partes. Mientras tanto, en casa de Rogelio todo era calma. Julia organizaba el desayuno con el nuevo personal. Rogelio revisaba unos correos con una sonrisa suave. El abogado ya le había confirmado que el video era válido legalmente. Tenían una bomba legal y ya la habían soltado. Al mediodía sonó el intercomunicador. Señor, la señora Vanessa está en la entrada. Dígale que no puede pasar. Insiste. Está gritando. Entonces llame a la policía. No la quiero aquí. Julia, que estaba cerca, lo escuchó. Vanessa no se fue, se quedó afuera. A los 20 minutos llegó una patrulla. Los oficiales la llevaron. No detenida sino escoltada, como una mujer descompuesta. Esa misma tarde, Rogelio fue citado a declarar, no como acusado sino como denunciante. Entregaron todas las pruebas y formalmente inició el proceso legal contra Vanessa. En la noche, la mansión de Rogelio estaba más tranquila que nunca. Julia subió a su cuarto con Camila, le leyó un cuento. La niña se quedó dormida sonriendo. Julia la miró en silencio. No podía creer que después de todo lo que habían vivido, ahora estuvieran en paz. Rogelio caminaba por el jardín solo. Pensaba en lo mucho que había cambiado todo en tan poco tiempo. Dejó de confiar, volvió a confiar. Se enfrentó a una verdad dura, y al final tomó decisiones que lo cambiaron para siempre. Afuera todo estaba en juego. Adentro todo estaba por comenzar. El amante de Vanessa, cuyo nombre era Diego Carrillo, había estado escondido por días, pero en menos de 48 horas ya había 2 cuentas en redes sociales diciendo que era él. Diego no era un novato, había hecho esto antes, pero esta vez se le salió de las manos. Se había gastado adelantos y hasta le pidió dinero prestado a alguien, con quien no se debía jugar. Una tarde, 2 hombres lo estaban esperando en el estacionamiento. Tienes 48 horas. O lo pagas, o alguien te va a venir a buscar y no va a ser para charlar. Diego asintió temblando. Esa misma noche buscó a un abogado. Quiero hablar con el abogado de Rogelio Bárcenas. Tengo algo que ofrecerle. El abogado de Rogelio lo recibió al día siguiente. Diego no perdió tiempo. Yo tengo las conversaciones, no solo las que grabaron ustedes. Tengo mensajes, notas de voz, documentos que ella me mandó para practicar la firma. Y estoy dispuesto a entregarlos si me garantizan que no voy a ir a la cárcel. No prometo nada, pero si lo que dices es cierto, puede ayudarte. El abogado grabó la declaración, pidió las pruebas y llamó a Rogelio. Tenemos un regalo inesperado. ¿De quién? Del amante. Rogelio soltó una carcajada. Claro, cuando se les quema el teatro, todos corren a llorar. Al día siguiente, las pruebas llegaron a manos del juez. Mensajes de voz de Vanessa, capturas de pantalla de correos y una nota escrita a mano. El caso, que ya era fuerte, ahora era irrefutable. Vanessa fue citada de inmediato a declarar. Esta vez fue distinta. Ya no fue con ropa elegante. Fue con el rostro serio, ojeras marcadas, el cabello sin arreglar y una expresión de derrota. En su declaración intentó decir que todo era una trampa, que Diego la había manipulado, que ella nunca quiso hacerle daño. Pero nadie le creyó. Ya era tarde. Las pruebas hablaban por sí solas. A los pocos días, el juez ordenó que se le prohibiera salir del país. En cuestión de semanas pasó de tenerlo todo a no tener nada. Rogelio se enteró de cada avance. Lo que más le importaba ahora era otra cosa. Su hija, su tranquilidad y lo que vendría después. Julia, por su parte, seguía firme. Mantenía su rutina, atendía la casa, organizó nuevos horarios. Contrató personal confiable y puso orden donde antes había desorden. Camila se adaptaba rápido. Era feliz.
Una tarde, Rogelio se acercó a Julia con 2 boletos en la mano. ¿Qué es esto? Un regalo. Quiero que se tomen un fin de semana fuera de la ciudad. Tú y Camila, a donde quieran. No hace falta. Sí hace. Se lo prometí a Camila hace semanas. Le dije que cuando todo esto terminara las iba a premiar. Ya las premiaste con trabajo, con respeto. Eso no es un premio, es lo justo. Ella tomó los boletos. Camila, al enterarse del viaje, brincó de alegría. Prepararon una maleta sencilla y al día siguiente partieron. Rogelio se quedó en casa solo, pero en calma. Por primera vez en años se sintió completo. Esa noche, pensó en todo lo que había pasado y se dio cuenta de algo. Había caído, pero se levantó. Era una mañana fresca. Julia y Camila ya habían regresado del viaje. Volvieron renovadas. Rogelio la recibió con una sonrisa y un abrazo largo a Camila. Julia se quedó observando la escena con una mezcla de ternura y sorpresa. Pero mientras en la casa todo parecía encontrar su lugar, allá afuera las cosas seguían moviéndose. Vanessa fue citada al juzgado. El juez ya tenía en sus manos todas las pruebas. Y esa mañana también llegó algo inesperado. Una carta firmada por Diego Carrillo, donde aceptaba su participación en el fraude, pero también aseguraba que Vanessa había sido la mente detrás del plan. Además, su abogado adjuntó un audio nuevo donde Vanessa hablaba de cómo hacer que el patrón caiga. La carta se entregó en la sala frente a todos. Vanessa no lo sabía. Cuando el juez leyó el contenido, ella se quedó sin aire. Intentó interrumpir. «Esa carta es falsa». El juez levantó la mano. «Señora Vanessa, por favor, guarde silencio». Su abogado se le acercó pálido. «Es auténtica. Él la entregó personalmente ayer. Ya hizo trato con la fiscalía». Vanessa se llevó la mano a la boca. El juez cerró la carpeta. «Se solicita abrir proceso penal formal contra la señora Vanessa C. por los delitos de fraude, uso de documentos falsos y conspiración». El silencio fue absoluto. Vanessa temblaba. «No pueden hacerme esto». El juez no respondió. La audiencia terminó. Mientras Vanessa se preparaba para salir, una mujer mayor que estaba sentada entre el público se levantó, caminó hasta donde estaba ella y se le quedó viendo a los ojos. Era la madre de Julia. «El día que inventaste todo, sabías que mi nieta estaba en esa casa. Pensaste que no pasaría nada. Pero lo que no sabías es que los niños también tienen ojos y memoria». Vanessa no contestó, solo bajó la cabeza. Y fue entonces, cuando nadie lo esperaba, que Julia fue llamada al frente. «Señora Julia Domínguez, por favor, acérquese». Su testimonio inicial, el comportamiento de su hija y la decisión de actuar con honestidad han sido determinantes para este tribunal. El sistema judicial reconoce su valor cívico. Gracias por no quedarse callada. Julia no supo qué decir. Nunca en su vida había sido reconocida así. Vanessa la miró con rabia, con impotencia. Y ahí, justo en ese momento, todo se volteó. La mujer que vivía en lo alto, que miraba por encima del hombro, ahora era la que pedía compasión, y la que había sido acusada era la que se iba con la frente en alto. Cuando Julia salió del juzgado, Rogelio la estaba esperando con Camila a su lado. Se acercó y la abrazó sin decir nada. Y esa tarde, en esa casa ya no quedaban más dudas. La justicia, aunque tardía, había llegado. La casa ya no era la misma. Después de tantas mentiras, lo que quedó en pie fue lo verdadero. Rogelio ya no era ese empresario serio. Ahora era un hombre que sabía lo que valía tener paz. Había descubierto que no todo se resolvía con abogados o millones. A veces las cosas más importantes se resolvían con la verdad y eso era más valioso que cualquier cuenta bancaria. Julia ya no vivía en el cuarto de servicio. Rogelio había remodelado un viejo almacén y lo convirtió en una pequeña vivienda independiente. Le entregó las llaves una mañana. «Esto es para ustedes, para que estén bien, para que empiecen su vida sin tener que andar midiendo cada paso». Julia abrió la puerta con nervios. Camila corrió a la recámara y gritó emocionada al ver que tenía una cama nueva. «No tenías que hacer esto». «Sí tenía, porque nunca te pagué lo suficiente por todo lo que hiciste por mí, por nosotros». Los días pasaron. Julia ya no era la encargada del personal, ahora era administradora de la casa. Rogelio, por su parte, volvió poco a poco al mundo de los negocios. Pero de forma distinta, más selectiva. Un sábado por la tarde, organizaron una comida en el jardín, nada lujoso. Rogelio se acercó a la parrilla con un mandil que decía: «El jefe soy yo, pero ella manda». Julia lo vio y se rió. «¿Quién te lo regaló?» «Camila. Dice que es la pura verdad». Ella soltó una carcajada. Se sentía distinto, como si por fin todo encajara. Ya no estaban actuando. Eran simplemente una familia. Pasaron las semanas. Un día Rogelio invitó a Julia a caminar. Fueron al parque donde antes solo iban Camila y ella. Ahora caminaban juntos, sin miedo.
¿Sabes qué aprendí de todo esto? Dijo él. ¿Qué? Que hay gente que llega a tu vida para abrirte los ojos y otras que llegan para abrirte el corazón. Julia lo miró sin decir nada, pero en sus ojos estaba la respuesta. El tiempo pasó. Vanessa fue sentenciada a 3 años de prisión. Diego se esfumó. Carlos, el chofer traidor, también recibió su castigo. Y la historia que había empezado con una trampa silenciosa, terminó con un futuro ruidoso, lleno de vida. Camila terminó el ciclo escolar con los mejores promedios. La maestra la llamó, la niña que siempre sonríe. Rogelio asistió a la ceremonia y le aplaudió de pie, con Julia a su lado. Y esa noche, al llegar a casa, Julia abrió su libreta de notas. Esa noche escribió: a veces la vida no te da lo que pides. Te da lo que necesitas para volverte más fuerte. Y si tienes suerte, también te da una segunda oportunidad para ser feliz. La cerró, apagó la lámpara y se fue a dormir. No con miedo, no con tristeza, sino con paz. Y así terminó todo, o mejor dicho, así comenzó lo que verdaderamente importaba. Una nueva vida, un nuevo amor y esta vez sin máscaras, sin trampas, solo ellos juntos en libertad.